Y bueno, pues seguimos acariciando, viendo, buscando, encontrando propuestas culturales, sobre todo estas propuestas que enriquezcan pues a toda nuestra sociedad, a los más pequeños. Y bueno, pues hoy en nuestra sección Tacuba 8, precisamente quien también tiene grandes alternativas para este verano, bueno, finalmente para todo el año, nos acompaña en el estudio el maestro José Julio Díaz Infante, él es coordinador nacional de música y ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes. Precisamente platicaremos con él sobre estos conciertos que además son gratuitos, los del MUNAL, y que ofrecen una verdadera reliquias musicales cada fin de semana. Muy buenos días, maestro, gracias por estar con nosotros, un verdadero placer. Muy buenos días, muy buenas gracias por la invitación. Así es, este museo, digo, para contextualizar un poco, además de sus grandes exposiciones, en estos momentos se encuentran a Huillolín con un gran éxito, una gran profundidad, hay obras, por supuesto, permanentes, esculturas, en fin, tiene un lugarcito en el segundo piso, que es una maravilla, que es precisamente esta sala de conciertos que tengo entendido cada fin de semana pues presentan alguna obra. Así es, como bien mencionas, es el salón de recepciones, es un salón maravilloso, ¿no? Todas las pinturas del techo, sí. Es una delicia. Y aparte, coincidentemente, tiene una maravillosa acústica. Entonces, desde hace más de 40 años, la Coordinación Nacional de Música y Ópera del INBA, anteriormente el Departamento de Música, programa conciertos. De hecho, es una de nuestras principales sedes, ¿no? Junto con la Sala Ponce del Palacio de Bellas Artes, el Salón de Recepciones del MUNAL. Pues bueno, ahí programamos todos los fines de semana, sábado y domingo, religiosamente, a las 12 del día. Bueno, de hecho, este año los adelantamos media hora, porque a veces están los concheros afuera en la plaza. Y entonces, sí, entonces luego, aunque hemos hablado y todo, pero a veces como que les ganan las ansias por los tambores y se adelantan un poquito, sí. ¿No? Entonces 11:30. 11:30, sábados y domingos. Y bueno, tenemos una programación muy variada, es música de cámara, tenemos puede ser desde un pianista hasta el coro de madrigalistas de Bellas Artes, por ejemplo, ¿no? O solistas ensamble del INBA, que también es una agrupación vocal. Y bueno, pues ya son tradicionales esos conciertos. La gente se forma a veces desde una hora antes, un poco más, porque muchas veces pues se quedan sin entrar, ¿no? Nos da mucha pena, pero bueno, también por cuestiones de seguridad, ¿no? Claro. Hay un cierto aforo ya establecido. Claro, sí. Maestro, nos contaba que esta es una de sus sedes principales junto con la Sala Ponce. Platíquenos un poco más a fondo sobre las labores que realiza la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes. Bueno, pues entre otras tiene la tarea de llevar la programación artística de los grupos musicales del INBA, de los grupos adscritos a la coordinación, que son los concertistas de Bellas Artes, solistas cantantes de ópera, que entre ellos dos son 66, dan un total de 66, que dan conciertos pues a lo largo del año, en estas dos sedes, obviamente, pero también en muchas otras sedes en la ciudad, en el interior de la República y en el extranjero, ¿no? Muchas veces se van a participar con orquestas o en conciertos en otros países, ellos solos. También tienen una participación muy importante con orquestas en el interior de la República, ¿no? Van como solistas de diferentes orquestas, por supuesto de la Sinfónica Nacional, que también depende del INBA, pero con otras instituciones participamos mucho, ¿no? Muy constantemente. También tenemos, como les mencionaba, el Coro de Madrigalistas de Bellas Artes, que este año cumple 80 años, ¿no? Entonces tenemos muchas celebraciones en torno a ellos y por supuesto tienen una amplia presencia en el MUNAL. Los solistas ensamble del INBA, que es un grupo también vocal más dedicado a las puestas en escena, digamos, óperas de cámara, hacen mucho ellos. Ahora tienen dos operetas de Rossini que harán en el Teatro de la Ciudad. Y bueno, entre otras, organizamos en la Coordinación de Música y Ópera el Foro de Música Nueva Manuel Enríquez, que también este año cumple 40 años, estamos de aniversarios. Y por supuesto, muchos de esos conciertos también se dan en el MUNAL, ¿no? Claro. Entonces tenemos en el MUNAL desde conciertos de música antigua, conciertos de jazz, porque también tenemos un ciclo de jazz, hasta conciertos de vanguardia, ¿no? de música contemporánea de vanguardia. Entonces es muy interesante, ¿no? Porque es un recinto histórico, pero que da cabida a todas estas manifestaciones, ¿no? O sea, son muy diferentes, ¿no? Pero muy valiosas todas. Claro, por esto que comenta todas estas pues aniversarios, espacios, pues habla de un México muy vigoroso en cuanto a la creación, en la preparación, en el número de concertistas, en el número de conciertos que se van generando a lo largo y ancho del país, incluso seguramente también a nivel internacional, estas alianzas que se van haciendo, y también un público mexicano muy comprometido y gustoso por el arte. Así es, ¿no? Es muy interesante, les comentaba,
Pues la verdad, los conciertos ahí en el Munal, muchas veces se queda la gente afuera, ¿no? Porque sí es, o sea, tienen mucho, ya tiene su público, también los concertistas ya tienen su público, hay gente que va a verlos, pero también lo interesante es cómo cada vez más hay nuevos públicos, ¿no? Que también esa es una de las funciones, crear nuevos públicos, acercar la música a nuevos públicos. Y en ese sentido sí quisiera recalcar esta labor que hacen los concertistas de Bellas Artes. Porque, por ejemplo, en el caso de la Sinfónica Nacional, por poner un ejemplo, bueno, tienen su recinto, el Palacio, y la gente va a escucharlos, ¿no? Sí. Tiene que ir al Palacio. Pero en el caso de la música de cámara, o estos concertistas solistas, ahí es un poco al revés, ellos llevan la música a los diferentes lugares, ¿no? Entonces, si la gente que tal vez no puede acercarse al centro, o que les es difícil, bueno, tenemos más de 40 sedes en la Ciudad de México, ¿no? Con diferentes instituciones, universidades públicas, privadas, donde realizan su labor artística los concertistas, ¿no? Y en el interior de la República. Entonces es muy interesante, ¿no? Porque tienen la oportunidad, a veces en casas de cultura, en recintos de universidades, incluso en instituciones de salud, ¿no? Es muy diverso el panorama de sedes que tenemos. Entonces es más fácil para la gente en su lugar poder acceder a este tipo de conciertos, ¿no? De propuestas musicales. Claro. Nos comentaba hace unos momentos que ustedes hacen la programación de todo el año, digamos, ¿no? Me gustaría que, vamos a tener que hacer una breve pausa en un pocos segundos, pero me gustaría que nos comentara un poco cómo se hace esta labor de escoger qué piezas, para qué recintos, para qué públicos, etcétera, que debe ser también una labor muy interesante de coordinar en esta Coordinación Nacional de Música y Ópera del INBA. Claro que Sí, sí, me con parece mucho bien. gusto. Vamos a hacer una breve pausa, pero regresamos. Esto es Interfaz. Estamos platicando con el maestro José Julio Díaz Infante, el Coordinador Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes, sobre los conciertos que hacen en el Munal, ya de forma tradicional, pero también sobre toda esta coordinación. Regresamos. En 1911, el profesor de la Universidad Tecnológica de San Petersburgo, Boris Rosing, mostró por primera vez una imagen televisiva en una pantalla de cristal, mediante un haz magenta llamado rayo catódico. Seguimos platicando con el maestro José Julio Díaz Infante, Coordinador Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes. Y bueno, ya platicamos un poco de toda la labor que hacen, la gran labor que hacen sobre los conciertos gratuitos en el Munal, que estábamos platicando que hay que llegar una hora antes para poder apartar el lugar. Y ahora estábamos por responder un poco cómo se hace la elección, la programación de las obras y de todos los espectáculos que van a poner durante el año, no solo en el Munal, sino en el resto de la ciudad y del país. Claro. Bueno, como comentaba hace un momento, la programación que llevamos a cabo en la coordinación se nutre principalmente de conciertos de nuestros concertistas de Bellas Artes, de nuestros solistas cantantes de ópera y nuestros grupos vocales, pero también en gran parte de propuestas de la comunidad musical mexicana e internacional, ¿no? Aunque no esté adscrita al INBA. Para el caso de nuestros concertistas, a mediados del año, realmente, pues lanzamos una convocatoria interna, ¿no? Sobre todo mencionando las efemérides del año entrante, fechas importantes, compositores que tal vez cumplen algún aniversario importante. Y ya desde un año y medio antes vamos planeando con cada uno de los 66 pues sus programas, ¿no? A ver, y vamos buscando las sedes, qué programa va a presentar este maestro. Dentro de los concertistas tenemos varios grupos de cámara, por ejemplo el Quinteto de Alientos de Bellas Artes, que es un quinteto maravilloso, ¿no? Y formado por excelentes músicos, varios de los mejores músicos en México en su ramo. Y entonces, bueno, tenemos dos temporadas, ¿no? Una en la primera mitad del año y otra en la segunda mitad del año del Quinteto de Alientos, ¿no? Tenemos pues muchos dúos, tríos, tenemos el Cuarteto Internacional, que también es otro grupo de cámara de 4 miembros dentro de los concertistas.
Entonces, bueno, pues sí es una labor, la verdad, bastante pesada. Nuestra gerente de grupos artísticos, que es Gabriela Peláez, que es quien lleva eso, y la subcoordinadora, que es Luisa Almazán, lleva los grupos vocales, pues bueno, hacemos sí un tremendo trabajo, la verdad, para poder conciliar todas estas agendas, porque aparte todos los maestros pues tienen otras actividades, ¿no? Varios de nuestros concertistas son concertinos, o sea, son los violinistas principales en otras orquestas. Muchos tienen actividades académicas. Entonces, bueno, vamos conformando de esta manera la programación, pero siempre con una temática. Digamos, tenemos ciclos temáticos a lo largo de todo el año. Por ejemplo, en febrero y parte de marzo tenemos el arte del piano. Luego, marzo y abril tenemos los colores de la voz, ¿no? Donde todo se centra alrededor de la voz, ¿no? Como su nombre lo dice. Luego, abril tenemos este ciclo llamado Jazz y algo más, que su foco principal es el jazz, pero también da cabida a otras propuestas, ¿no? Swing, hasta blues hemos tenido, hasta tango, otras manifestaciones, ¿no? que son afines al jazz. Tenemos el ciclo de música de cámara, que también es un ciclo muy importante. ¿Estos ciclos o estos meses en las distintas series o está hablando del MUNAL? Pues sobre todo los centramos en el MUNAL, en la Sala Ponce y en el MUNAL. Okay. Pero también, bueno, si llegamos a otras sedes, por ejemplo, la Biblioteca Vasconcelos. Bueno, ahorita no quiero dejar el Centro Cultural Tlatelolco, ¿no? En la Carlos Chávez de la UNAM, también con muchas instituciones colaboramos. Pero principalmente en la Sala de Ponce y en el MUNAL, ¿no? Sí, hablando de estos han sido meses nuestras sedes, exactamente. No, y a lo largo de todo el año, ¿no? Claro. Sí, porque en el MUNAL, bueno, programamos sábado y domingo de todo el año. De todo el año, ¿no? Las noches de museos son también muy importantes, ¿no? Los últimos miércoles de cada mes, pues siempre hay También hay concierto. También hay concierto y bueno, ahí es muy interesante porque el museo está abierto hasta tarde, entonces es una experiencia muy interesante, otra ¿no? magia, ¿no? Sí, se Desde llena de vida el museo. Hacer a la noche, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, bueno, de esta manera hacemos los ciclos. Tenemos un ciclo de música antigua también los meses de agosto, un ciclo llamado La Guitarra Hoy, un ciclo de jóvenes en la música que también es muy importante, ¿no? Apoyar a los nuevos talentos, ¿no? Los músicos emergentes. Y ya hacia final, bueno, como les comentaba, el Foro de Música 9 en el mes de septiembre-octubre. Y en el mes de noviembre tenemos las jornadas Invasaken, que es un ciclo muy interesante que hacemos en colaboración con la Sociedad de Autores y Compositores de México, que es dedicado exclusivamente a tocar música de compositores mexicanos, sobre todo vivos. Entonces, bueno, también es muy importante porque es dar a conocer lo que están haciendo nuestros contemporáneos, ¿no? Claro. Entonces, para este mes, julio-agosto, ¿qué vamos a poder ver en el MUNAL precisamente? Digo, pensando que es una época muy movida por las vacaciones. Bueno, tenemos el ciclo de Jóvenes en la Música y creo que en el MUNAL tenemos un par de conciertos y tenemos, bueno, el ciclo de música de cámara que ahorita está en su mayor apogeo. Y ya para agosto, como les comentaba, está el ciclo de música antigua, ¿no? Que tenemos. Este año lo hemos dedicado a la música virreinal, exclusivamente, ¿no? Son propuestas de música virreinal que a veces escuchamos eso, pero la verdad no es tan fácil, ¿eh? Costó trabajo con las agrupaciones, pues ver qué tipo de propuestas cabían en esa descripción, digamos. Viene Gabriel Díaz Cuesta, que es un contratenor español muy bueno y justo. Él, sin mal no recuerdo, sí creo que él se presenta en el MUNAL. Y bueno, y varias otras, tenemos 11 conciertos del ciclo de música antigua de primerísimo nivel, la mayoría son artistas mexicanos, ¿no? Que los máximos exponentes de la música antigua en México. Y tenemos también el ciclo de guitarra, que ese es agosto-septiembre, ¿no? Se van entrelazando, empalmando los meses. Sí. Qué maravilla. Y un poco ahondar en el tema de los jóvenes en la música, ¿cómo funciona esta iniciativa? Este ciclo. Sí, es un ciclo que ya tenemos un tiempo haciéndolo, donde invitamos a jóvenes de diferentes escuelas. Ahorita viene una delegación importante de la Universidad de Zacatecas, ¿no? Ya es la segunda vez que participan. Vienen otros muchachos del Conservatorio de las Rosas. Hay algunos, obviamente, del conservatorio, de la cátedra Ricardo Castro de piano que crearon este año, bueno, no, desde el año pasado, y algunos otros talentos. Por ejemplo, en este ciclo ha participado este muchacho Sergio Vargas, que ahora ya tiene 12 años, pero que es un niño talentosísimo, ¿no? Ya ha participado con la Sinfónica Nacional.
Entonces también es interesante porque estos conciertos también sirven pues de aparador para estos jóvenes que están en formación todavía, Claro. pero ya son de alto nivel, y bueno, que tengan un aprobado de lo que es el mundo profesional, ¿no? Sí, sin duda Presentarse alguna. Muy importante, maestro José Julio Díaz Infante, gracias por acompañarnos, un verdadero honor tenerlo aquí, un placer que nos comparta esto, pues hay que hacer fila al mural, no hay reservaciones, así que llegar tempranos para poder acceder, vale mucho la pena, así que bueno, le agradecemos mucho. Al contrario, gracias a ustedes, Omar, Ana Cristina, gracias, y bueno, y esta labor tan importante, ¿no? En difundir todos estos esfuerzos culturales que hacemos. Gracias. Una pausa y volvemos.